aludido a Blanco White. Mañana recibe el premio precisamente por un libro sobre la figura de José María Blanco White, sobre su papel en aquel momento en el que comenzaban a producirse todos los movimientos de rebeldía en los países americanos, lo malísimamente mal que se hizo todo desde España, la responsabilidad en los grandes espantos ahí se produjeron. Y poco antes de entrar a este estudio me decía, hay que ver en ese libro cuántas cosas todavía parecen estar vivas. Dígame, ¿cuáles le parece que están especialmente vivas de ese tiempo en el que José María Blanco White se tuvo que marchar de este país y comenzó desde Inglaterra una actividad de denuncia con gran libertad sobre la situación que se daba en España? Bueno, primero lo hizo con respecto a su país, a España, durante la Guerra de la Independencia, defendiendo unos principios constitucionales que nunca se aplicaron. El semanario patriótico que él dirigía con Antillón fue cerrado por las críticas que hacían a la situación española. Y desde Londres, nada más llegar, ocurre ya la rebelión del Cabildo de Caracas. Entonces él toma posición, una posición que me recuerda mucho la de los intelectuales franceses demócratas durante la Guerra de Argelia. Es decir, primero, él propone conceder a los americanos exactamente los mismos derechos que los españoles y acabar con el monopolio de Cádiz de forma que se pueda comerciar libremente. Le tildan de todo porque los intereses de los monopolistas de Cádiz no querían perder... Era un traidor, absolutamente. Sí, que era un traidor vendido a Inglaterra, etc. Luego él pasa de esta fase a recoger un poco la idea de Aranda y de Florida Blanca, los ministros ilustrados de Carlos III, cuando querían crear una especie de Commonwealth, de 3 virreinatos, México, Río de la Plata y Tierra Firme, como le llamaba, unidos a la corona de España, con virreyes. Luego, todo esto no es rechazado y él se resigna, dice, a la independencia. A la independencia, dice textualmente, decídalo el Dios de la justicia sin castigar a mi pueblo por los errores de su gobierno, dice. Y a partir de ahí ya toma una posición en favor de la independencia. Pero, ojo, advierte todos los peligros que acechan a las nuevas repúblicas. Dice, ustedes están... Estados Unidos se creó uniendo lo disperso. Ustedes están dispersando lo que estaba unido. Bolívar aspiraba a algo más. Sí, claro, Bolívar tenía el sueño de una unidad. Bueno, las relaciones de él con Miranda y con Bolívar son interesantísimas, porque la crítica que les hizo el fracaso de la Primera República de Venezuela y de la Segunda, es de una lucidez. Se guiaban por principios abstractos de la Revolución Francesa y no veían que el pueblo no había madurado, no podía aceptar fácilmente estos principios. Es impresionante la relación que tiene José María Blanco White, el reconocimiento que tiene entre los sublevados, digamos, las grandes personalidades de ese movimiento de revolución consideraban a José María Blanco White una referencia de gran valor. Sí. Y algunos lo reconocían personalmente. Sí. No, además, había un aspecto muy importante que no se ha subrayado de manera suficiente, que era el de Londres. Inglaterra era el único país no ocupado por Napoleón de Europa. Y entonces todos los independentistas americanos iban a Londres y este mensual, El Español, servía de punto de cita de todo. Es decir, lo que ocurría en México a través del Español llegaba a Caracas, lo que ocurría en Caracas llegaba a Río de la Plata, es decir, que era como un centro de periodismo internacional, algo muy interesante. Es decir, el papel que desempeñó El Español, esto lo reconocieron todos. Por ejemplo, en las cartas de Jamaica, Bolívar cita expresamente a Blanco White como una persona que desempeñó un papel importante y que le iluminó su propio... Y nos ha gustado mucho la figura de Blanco White, el sentido de la realidad tan grande que tenía. Decía, me están llamando traidor aquí o allá, y él estaba acusando a las juntas, a las cortes, a las juntas de Cádiz, de ser puramente retóricos vacíos, o sea, de hacer grandes proclamaciones, digamos, de un gran furor democrático, muy espectaculares desde el punto de vista enunciativo, pero que resulta que luego carecían de contenido. Le prometían a los países americanos todo sin problema ninguno, pero luego repetían la exclusión, la corrupción, etcétera, etcétera. Sí, era así, y bueno, y sobre todo el empleo de la represión. Es decir, España no podía, él se dio cuenta que no podía ganar. ¿Cómo podían ganar una guerra?
una España ocupada por los franceses y cuya flota había sido destruida en Trafalgar. Siempre puro realismo. Sí. Puro realismo. Se ha dado cuenta de que era una aventura sin salida. Aquella etapa, qué interesante nos parece desde todos los puntos de vista. Hay un momento que dice Blanco White, y pienso que el señor Goytisolo también, ¿no? Qué lástima que no se pudieran en aquel momento los españoles aprovechar de las ventajas de progreso que significaba la presencia de las tropas napoleónicas, y tuvieron, sin embargo, que enfrentarse a ellas por patriotismo, que era lo que tenían que hacer, pero de pronto nos encontramos con que nos habíamos quedado con todas las lacras que arrastrábamos desde siglos atrás, ¿no? Bueno, el desastre fue el retorno del peor monarca que ha tenido España en su larga historia, que es desde luego Fernando VII, que de un oportunismo, no hay que olvidar que solicitó la mano para casarse con la sobrina de Napoleón mientras estaba en su retiro dorado en Francia, mientras los españoles estaban combatiendo por él. Y al llegar, ¿qué hace? Restablecer el poder absoluto, castigar y reprimir a los que habían luchado por él. Y bueno, el caso más trágico es el de Isidoro de Antillón, que dirigía el semanario patriótico con Blanco White, el primer antiesclavista. Bueno, el primero fue José María Cadalso, pero alguien que escribió sobre el tema del esclavismo, bueno, unos textos extraordinarios. Bueno, pues murió en el traslado de la cárcel de Madrid a la cárcel de Zaragoza. En el último, en fin, protestó Blanco White, pero ya era demasiado tarde. Cuando regresa Fernando VII, él dice que toda su labor hecha en el español se ha perdido y que abandona, tira la toalla. En cierto sentido también usted entiende, entre comillas, a Fernando VII porque las Cortes de Cádiz son tan, en fin, tan buenistas, tan retóricas, tan vacías, que se plantean un montón de cosas que exigen al monarca que suscriba de la cabeza al cabo, provocando en cierto sentido todavía un poco más la reacción que había de provocar. Sí, era un dilema absoluto, porque por un lado eran unos principios inaplicables y por otro el retorno del poder absoluto, que fue lo que ocurrió. Me ha producido mucha impresión a mí un decreto del año de agosto de 1813, que usted recoge en el libro, en el cual se ponen las dos condiciones para ser español, que es así que me gustaría que nos las comentara también con perspectiva actual. Deja de ser español e incluso puede ser expulsado del país quien no reconozca la constitución de la monarquía. Y segundo, deja de ser español quien no profese la religión católica, apostólica y romana. En aquel momento yo creo que España se pega un tiro históricamente, ¿no? Se pegó un tiro históricamente. Sí. Es decir, ¿cómo puede exigirse? Bueno, pero esto se contagió a las nuevas repúblicas. Por ejemplo, la Constitución de republicana en Caracas juran, en fin, la independencia de Venezuela y al mismo tiempo el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces dice Blanco White, ¿pero qué tiene que ver la Inmaculada Concepción con la independencia de los países de Hispanoamérica? Es decir, era una situación... Pero estaba taponando cualquier posible desarrollo de la propia sociedad, sí, es decir, no había divergencia posible. Él, bueno, pasó por su crítica del catolicismo tiene una gran actualidad, desdichadamente. Y en cierto sentido, cuando habla de que van a quedar dibujadas dos Españas, va a quedar dibujadas Españas, una democrática incluso excesiva y la otra que se nos va a quedar ahí en los antiguos, en fin, pensamientos sin crecer. Un poco, en cierto sentido, fue después la evolución del siglo XIX en nuestro país, y no sé si todavía colea. Bueno, entre algunos nostálgicos sí, pero por fortuna no. Yo creo que la experiencia de la guerra civil del 36-39 fue demasiado traumática para que la gente vuelva a intentar a crear situaciones imposibles para una parte de la comunidad española. Señor Goytisolo, con la experiencia de lo estudiado, con la experiencia de lo vivido, con la perspectiva de José María Blanco White, ahora que estamos a punto de recordar el aniversario de aquellos movimientos independentistas, de aquellos movimientos revolucionarios, ¿cómo deberíamos digerirlos? ¿Qué deberíamos contarnos y qué deberíamos contarles a los españoles sobre lo que eso significa? ¿Cómo deberíamos de recordar ese 200 aniversario? Bueno, es muy oportuna la lectura de Blanco White, el mostrar que un español
honesto que afrontó este problema a partir de unos ciertos principios y que luego señaló los peligros que acechaban a las nuevas repúblicas hispanoamericanas. Acertó en todo: el caudillismo, el afán de poder, la separación, el señalar el peligro del vecino del norte. Lo dice de una forma muy clara. Me dice: miren ustedes este país del norte que se ha adueñado de la Florida, ha comprado Luisiana y tiene los ojos puestos en lo que luego ocurrió en México. Las peleas internas de los criollos y los indigenistas. Sí, todo esto lo previó. Es decir, que van a dar ustedes los derechos a los pardos, como les llamaban entonces, es decir, ¿qué van a hacer con las comunidades indígenas? Luego los maravillosos ensayos atacando, digamos, la inhumanidad de la trata de esclavos y pidiendo la abolición inmediata. Es decir, era un hombre de una visión política y siempre pragmática. Él tenía una base que era: él leyó muy bien la obra de Alexander von Humboldt, que habría que reeditar en España porque es su descripción de todo el continente americano es una joya. Se le reconoce, Humboldt es un autor muy leído, por ejemplo, en Cuba, en México, en distintos países, pero en España no se le conoce. Blanco White fue el primer introductor de la obra de Humboldt, que le enseñó toda la diversidad de problemas, lo que sabía que era el estado de opresión de las comunidades indígenas, la trata de esclavos, etc. Es decir, todo eso lo aprendió directamente del libro de Humboldt. Bueno, y pregunto a Juan Sin Tierra, del otro Juan Sin Tierra, ¿y cómo es posible que un hombre como José María Blanco White, un hombre ilustrado, culto, clarividente, patriota, en el sentido más literal de la palabra, moderno, etcétera, tuviera que vivir en el exilio, que ser maltratado, que ser insultado, que ser abandonado, como un perro, digamos, por este país? Es una maldición, ¿verdad? Sí, es una maldición. Bueno, hay que tener en cuenta, si uno lee la historia de los heterodoxos españoles, se da cuenta de una cierta continuidad histórica. Y hay que llegar a una conclusión que me parece irrebatible, que ningún invasor extranjero ha tratado peor a los españoles que los propios españoles. Señor Goytisolo, muchísimas gracias. Buenas noches.